Gracias por su preferencia, le hacemos la invitación para que nos acompañe también. Estamos en ATV Radio y por supuesto ATV Digital en todas nuestras plataformas. Y este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y también aniversario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, y para ello vamos a saludar a su presidenta Virginia Ugarte Condori. ¿Cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días, los saluda Oscar Romero. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Un saludo fraterno a nombre de mi honorable Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Bolivia, Regional El Alto y Provincias. ¿Cuál es la lectura que se hace hoy de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, en nuestro país hoy se recuerda 49 años en Bolivia, lo que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia, y también 37 años en la ciudad del Alto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos cumple, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 77 años desde aquel año que se ha fundado por el hecho de ser por la humanidad, en ONU, ¿no? Y hoy se cumple estos años y no ha habido respeto a la vida en los derechos humanos. En esa línea que usted menciona, hay también mecanismos y trabajos de avance de los derechos humanos, pero también hay ciertos retrocesos que se han dado, sobre todo en el tema de garantías fundamentales. Así es, señor periodista. En Bolivia no han cumplido y no se ha cumplido todo en su totalidad en la vulneración a los derechos humanos. No han ido cumpliendo todos. A ver, específicamente en la ciudad del Alto hablamos de hechos recientes del 2019, por ejemplo, el caso Sencata. Ya son 6 años que se ha logrado realmente sobre este tema en la defensa de los derechos humanos, tomando en cuenta una cifra de fallecidos a partir de estos fenómenos de crisis política que se daban en aquel entonces. Bueno, en nuestro país lo que ha habido, la flagrante vulneración a los derechos humanos en 2019 ha habido, y no solo decimos nosotros como defensores de derechos humanos en Bolivia, sino ha habido la GEI, ha habido recomendaciones internacionales donde han identificado que ha habido vulneración a los derechos humanos en nuestro país. Sí, la estamos escuchando, presidenta. Ha habido vulneración a los derechos humanos, ha habido recomendaciones que ha dado las autoridades internacionales, donde en el gobierno de la anterior gestión solamente de esas recomendaciones se ha cumplido 4, y de los que estaría faltando. La justicia también tiene que actuar de una manera imparcial, haciendo cumplir las normas que se tiene en nuestro país, y cosa que no está pasando en la realidad en nuestro país. ¿Qué dicen hoy las familias de las personas que han perdido la vida en esta crisis del 2019? Lo que ellos manifiestan es que no están de acuerdo de que son las personas o algunas personas o los responsables, y de los que más se ha mencionado, de los que incluso sacaron ese decreto, están en libertad, ¿no? Y no hay una justicia imparcial, es lo que ellos manifiestan y continúan pidiendo justicia. A ver, ¿qué vacíos o trabas se han identificado, sobre todo en la justicia boliviana, tomando en cuenta que son varios años que ustedes han estado realizando diferentes memoriales, han estado acompañando los procesos y que hoy en día no tienen un resultado favorable para esa búsqueda de la verdad? Bueno, por eso es que hay representantes, delegados que tiene también las víctimas de Sencata, algunos que han sido torturados, y también, señor periodista, una de las que incluso fue denunciada, han llegado hasta a CIDH, al Organismo Internacional en la Defensa de los Derechos Humanos, pidiendo justicia. En este caso, tiene que haber la imparcialidad de los operadores de justicia para llegar a la verdad histórica de los hechos y ser sancionado. Si hablamos así concretamente de la señora Yanine Áñez, la señora Yanine Áñez tendría que ser juzgada
y así lo hemos identificado. Yo mantengo lo que había manifestado desde un inicio, sea por vía ordinaria o sea por vía de juicio de responsabilidades, tiene que ser sí o sí juzgada, porque ella ha sido una de las que ha decretado para que se vulnere los derechos humanos allá en Sencata, en Sacaba y en otros lugares. ¿Cuál es la lectura como Asamblea Permanente de Derechos Humanos al conocerse que las liberaciones, sobre todo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de la señora Yanine Áñez, ha habido interferencia política? ¿Qué opinión le merece que estas personas que años antes estaban en estos procesos inmiscuidos de lo que ocurría en el 2019 hoy estén libres? Bueno, tiene que ser el Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional. No solamente tendría que ser el doctor quienes han sacado a una persona inmediatamente, ¿no? Y esperamos, nosotros habíamos manifestado, esperamos que no sea político. Tienen que ser pues imparciales las autoridades para poder buscar la justicia y no quedar en impunidad, porque nosotros hemos manifestado que no sea político, porque sí habíamos escuchado mucho más antes, de que antes de ser gobierno incluso van a ser liberados, y eso es lo que decían, ¿no? Las víctimas, los familiares, de que esperamos que esto no sea político, pero pareciera así. Tiene que ser independiente las autoridades que manejan la justicia en nuestro país. Aparte del caso Sencata, ¿cuáles son los otros casos que preocupan a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Los casos de feminicidio, infanticidio, que estos últimos hemos podido escuchar la vulneración a los derechos humanos, y entre ellos están también otros casos como es las denuncias falsas, ¿no? Por algunos casos que actúan y que se ha podido verificar que algunos inocentes estarían privados de libertad. No se estaría respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. ¿Cuál es la evaluación que hace usted, sobre todo en el trabajo que ha ido acompañando, sobre todo cuando hay conflictos y se habla de un uso excesivo de la fuerza de la institución Verde Olivo? Bueno, si bien este último incluso hemos podido observar, y también al mismo tiempo nos solidarizamos con la familia de los dos personas quienes han perdido la vida, y es más, uno es funcionario que sería profesor, que estaba cumpliendo con su trabajo. Bueno, en este caso tiene que agotar el diálogo para no llegar a estos extremos. Se tiene que ser escuchado ambas partes, ¿no? Así hemos podido escuchar bien claro de este último acontecido en Cochabamba. El funcionario policial, que actualmente sería presuntamente uno de los que hubiera disparado con arma, también tiene que ser escuchado, tiene que ser investigado, pero también no se puede vulnerar ningún derecho. Eso sí, nosotros pedimos el derecho a la vida, a la integridad física, al derecho a la vida, se tiene que respetar. Tienen que investigar minuciosamente. Si ahí vemos, tiene que ser imparcial, independiente los operadores de justicia. ¿Qué cambios estructurales debería haber aplicando la defensa y la garantía de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, tiene que haber la imparcialidad y más políticas sociales, tiene que haber para que puedan conocer sus derechos humanos todas las personas, todas y todos, porque muchos no conocen sus derechos humanos y por lo tanto no hacen respetar sus derechos los ciudadanos o las ciudadanas. Bueno, Presidenta, le agradezco por su tiempo. De verdad es importante poder hablar de los derechos humanos en esta celebración, en el Día Internacional del 10 de diciembre, pero sobre todo el trabajo que realiza la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Virginia Ugarte Condori, presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, estaba con nosotros hablándonos y haciendo un análisis en torno a la situación de los derechos humanos en nuestro país. Continuamos con más en La Primera.